ya tengo aquí en mi mano y que revelan aspectos muy interesantes de lo que acontece en Nicaragua. Don Juan Félix, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en la revista. Gracias a ustedes, a nombre del Comité de Solidaridad con Nicaragua, por esta oportunidad que nos dan para poder referirnos a esta encuesta. Bien, vamos a empezar con algunos de esos datos. El primero que me llama la atención es cuando se le pregunta a las personas nicaragüenses cuál es el problema más urgente que enfrenta Nicaragua hoy en día, responden así, vean qué interesante. La situación económica ocupa el número 1. En el 2016, la situación económica, en el año 2016, la situación económica era una preocupación del 14% de los encuestados, pero hoy es el 36,9% en el 2019. El desempleo ocupaba en el 2016 el 36%, hoy es el 23,9%. La crisis política, que uno diría debe ser la preocupación número 1 que enfrenta Nicaragua hoy en día, no ocupa necesariamente digamos, la preocupación número 1, no es la preocupación número 1 de los nicaragüenses, sino que es el 11,6%, me llama muchísimo la atención. O sea que hoy por hoy los nicaragüenses no están preocupados tanto por la crisis política, sino por la situación económica, un 36,9%. ¿Cómo lo puede interpretar esto? De acuerdo, y ya se sentó con nosotros Daniel Matul, buenos días, analista político. ¿Cómo puede interpretar uno esto, don Juan Félix Montero, del Comité Costarricense de Solidaridad con Nicaragua? Bueno, esto es una fotografía de un momento entre febrero y marzo de este año que hace la empresa costarricense Borges y Asociados. Y nosotros en el comité, con el apoyo de una persona especializada, hicimos un esfuerzo por interpretarla y sacar de ella lo más sustancial. Pero ¿cómo ¿verdad? lo ve usted? ¿Por qué estarían más preocupados por la situación económica o por por la crisis política? Decimos esto, la situación económica y el desempleo son predominantes en las 3 encuestas del cuadro, por encima de la situación política. Entre otros aspectos. Sí, es lo que estábamos diciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué cree? Bueno, porque efectivamente la crisis que vivió Nicaragua en los meses de abril del año pasado ya ha sido superada. Es decir, lo que hay es una insistencia en presentar que en Nicaragua se sigue viviendo una situación semejante de crisis a la que se vivió hace prácticamente un año. Y ya la gente ya no lo percibe así, el país ha entrado en una normalidad y sus preocupaciones son otras que la crisis política. Sus preocupaciones son el trabajo, el empleo, y como es lógico, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Daniel Matul? Buenos días, analista. Hola, buenos días y un saludo a las personas que siempre ven el programa. Bueno, yo creo que hay una preocupación porque efectivamente creo que la salida al conflicto va a ser por la vía negociada, si no va a haber un rompimiento del orden y Daniel Ortega va a salir o va a renunciar, creo que eso ya está generalmente aceptado. Entonces, claro, las preocupaciones son los efectos económicos de todo el periodo anterior, donde se paralizaron muchas se cerraron, se bloquearon calles, los empresarios y las empresarias estaban preocupados, la productividad se redujo. Entonces, claro, hay una preocupación de la población nicaragüense por qué va a pasar a futuro, ¿verdad? Con el crecimiento de la economía, si Daniel Ortega se mantiene en el poder y las presiones políticas a nivel interno y a nivel internacional se mantienen. Entonces, claro, sí, hay una preocupación de la gente, qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con la productividad, considerando que la mayor parte de la población en Nicaragua viven de la informalidad. Sí, es una economía muy informal. Entonces, claro, por supuesto, eso tiene una preocupación a las personas. Ok, bueno, eso es porque hay muchísimos datos. Nada más quiero acotar aquí que ayer, se reveló que en la encuesta de ACNUR, este organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, indicaba, el canciller destacó ese dato, que de cada 10 nicaragüenses que huyen o que se vienen por la crisis política de Nicaragua, 9 vienen a Costa Rica.
¿verdad? 9 se establecen en Costa Rica. Bien. Vamos con otro dato que a mí me pareció muy interesante. Daniel Ortega y Rosario Murillo, dos figuras fundamentales en todo este tema de la situación y de la crisis política en esta nación. Decía don Juan Félix, ya la crisis política, la lectura que se hace está superada, dice usted. Daniel Matul dice, está asumido que va a haber una solución, una salida pacífica, pero que eso no significa una convocatoria a unas próximas elecciones, por lo menos en un plazo corto. Entonces, cuando los nicaragüenses se les pregunta sobre Daniel Ortega, es algo muy interesante, hay datos muy reveladores. Por ejemplo, en el 2019, las opiniones favorables y desfavorables en torno a Daniel Ortega son las siguientes. Favorables, el 49%. Desfavorable, el 34%. No sabe, no responde el 13%. Es decir, todavía, hoy por hoy, luego de la crisis política, un año después, la opinión sobre Daniel Ortega tiene un criterio favorable de casi el 50% versus un 34,3%. Ahora, estos datos, por ejemplo, en el 2016 eran los siguientes: 76% favorable, 17% desfavorable. Obviamente ha disminuido, pero se mantiene ese 49, casi 50% que lo considera positivo. Y sobre Rosario Murillo, 2019 igual, las opiniones favorables son el 41% y desfavorable el 40%, versus lo que sucedía en el 2016, 69,7, 24,2. Es decir, 24,2 quiero decir desfavorable. Sí se ha visto, digamos, ahí están más parejos. Voy a empezar ahora de este lado. Don Daniel Matul, analista, ¿cómo interpreta usted estos datos? Bueno, a mí me parece una encuesta muy interesante, sí, a veces contradictoria, sí, porque después de casi un poquito más de un año de una crisis interna nicaragüense que desde afuera se veía como un episodio de violaciones masivas a los derechos humanos, de una violencia cotidiana en las calles, que luego de episodios como eso, de una presión enorme internacional por parte de la OEA, que luego de eso, digamos, la caída de la imagen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo sea, digamos, tan conservadora, me parece revelador. O sea, me parece muy interesante, como que si nada hubiera pasado. Como que quizás todo lo que nos contaron era un cuento, o que todo lo que pasó no tuvo un impacto en digamos, tan negativo en la imagen de ellos dos. ¿Verdad? Me parece muy interesante, considerando además que la encuesta está hecha a personas, es una encuesta telefónica de hogares, ¿verdad? Y la mayor parte, si uno revisa la parte final de la encuesta, del documento, la mayoría son mujeres amas de casa, ¿verdad? Entonces me parece como muy interesante esa lectura desde ahí, ¿verdad? ¿Cómo interpreta ese dato Juan Félix Montero del Comité Costarricense de Solidaridad con Nicaragua? Bueno, esta información, por supuesto, a quien más interesa es a los nicaragüenses y al liderazgo nicaragüense. Y nosotros en Costa Rica tenemos una apreciación bastante sesgada o limitada de lo que en realidad sucede en Nicaragua. Para los costarricenses tiene que ser muy asombroso observar que el presidente Daniel Ortega mantenga una popularidad constante ya durante 6 periodos donde se le han hecho sondeos de opinión, que si hacemos un promedio de esos 6 sondeos, Ortega ha mantenido más de un 60% de aceptación. Y por supuesto la figura de Rosario Murillo es más secundaria que el principal liderazgo a pesar de que se habla de ella como candidata, que mantiene Ortega. Y yo digo, por supuesto, que para el costarricense es asombroso enterarse de eso, porque la mediática costarricense se ha encargado de extender sobre la figura de Ortega una condición muy negativa. Y entonces, por supuesto, nos asombramos ver
que los nicaragüenses, que son los verdaderos interesados, tengan una opinión bastante favorable. A mí, yo, si me permito solo agregar un par de ideas a lo que acaban de señalar, es también, digamos, llama muchísimo la atención que quienes menor imagen tienen, si la gente no les conoce mucho y que tienen un nivel de aceptación también muy bajo, es todos los liderazgos que estaban en el área de la oposición. Correcto. ¿Verdad? Es decir, la oposición creo que fue después de la parte más dura de la crisis, fueron los más afectados. Parece como contradictorio, ¿verdad? Que a quienes se responsabilizaba de las violaciones de derechos humanos, de la violencia, de la intransigencia en la negociación, eran los gobernantes. Y salen relativamente bien evaluados. No digo que bien evaluados, pero relativamente bien evaluados. 50%. Uno ve la opinión del presidente Carlos Alvarado y con menos de eso está súper, la evaluación es inferior, ¿verdad? Pero quienes estuvieron liderando, ¿verdad? Mediáticamente toda la oposición o son poco conocidos o salen mal evaluados. O sea, la oposición en Nicaragua, si bien ya estaba bastante endeble, en estas revueltas violentas que hubo en Nicaragua, lejos de fortalecerse, más bien se debilitó más, ¿verdad? No se empoderó. Sí. No, ese sí se debilitó. Vamos a ver, porque es que la encuesta pregunta, pero quiero hacer un salto, sí, bueno, y una de las figuras que por cierto sale más mal evaluada, me parece, es Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán es presidente de Nicaragua. Arnoldo Alemán, aunque levemente disminuyó, digamos, salió más mal evaluado en el 2016, me parece, con un 73%, ahora sale con un 63% de opiniones desfavorables. Pero bueno, hagamos el salto, y es, si ese nivel todavía alto de popularidad que mantiene, de condiciones favorables, de opiniones favorables, que mantiene el 50% Daniel Ortega, se traducen en las elecciones. Vean ustedes qué interesante. Puede decirse, ¿por quién votaría usted para presidente de Nicaragua? Le preguntan a los costarricenses en esta encuesta de Borges y Asociados. Y es muy interesante porque el 50%, vamos a ver, no sabe y no responde. El 50% en el 2019, en el 2016 el 21%. Pero cuando se habla de Daniel Ortega, un 22% votaría por él. Y de ahí los otros realmente son ínfimos los datos, es decir, ninguno es 22, ¿verdad? 8 es 8,2 es el resto, pero lo que quiero decir es que 50%, vamos a ver si lo digo bien, no, puede decir cualquier nombre, no, más bien, 50% dice votaría por Daniel Ortega, lo estoy leyendo mal, el 50% dice votaría por Daniel Ortega de los entrevistados, es así, ¿verdad? ¿Por quién votaría usted? Sí, 50% por Daniel Ortega, y el resto ya son datos muy pequeños. No, perdón. Voy a repetir. 50% no sabe, no responde y 22% por Daniel Ortega. Daniel Ortega. Es decir, aunque es aquí aparece con el dato más importante, lo cierto es que ese apoyo, esa condición favorable no se traduce necesariamente en un apoyo en las elecciones. Por ejemplo, en el 2016 él gozaba de un 44%, ahora de un 22%. ¿Cómo lo ve don Juan Félix? Bueno, que a pesar de todo, Juan Félix Montero del Comité Costarricense. Daniel Ortega, a pesar de todo, sigue siendo el líder más destacado en Nicaragua. Y los líderes de la oposición están muy lejos. Por ejemplo, los apoyos que se mencionan sobre el Partido Liberacional Constitucionalista son como de un 3 y resto por ciento. Pues el problema de Nicaragua es que la oposición está diezmada. Si estaba diezmada antes de las revueltas, quedó más diezmada ahora. Pero sí se golpeó la figura de Daniel Ortega. Sí, cómo no. Bajó de 44 a 22. Por supuesto, aún así, la gente se mantiene muy firme en cuanto a su simpatía, no solo por Daniel Ortega, sino por el Frente Sandinista. Bueno, eso déjeme hacer la lectura porque ya usted la está haciendo don Juan Félix. El partido más fuerte en este momento sigue siendo con un 41% el Frente Sandinista. Los otros partidos ya estamos hablando de datos de 3, 1, de 1, 0.5. El partido, por ejemplo, Liberal Independiente tiene 0.5. Sigue siendo con el 41%, pero, ninguno con el 49%. ¿Verdad? Cuando se les pregunta
¿con qué partido político simpatiza usted actualmente? O sea, el Frente Sandinista es el más fuerte, el 41%, y el 49% dice con ninguno. O sea que el partido de los sin partido es el partido más grande. Más fuerte. Sí. Sí, correcto. Don Daniel Matul. Bueno, vamos a ver, yo viendo la encuesta también me adelanto, es decir, aquí voy a hacer un poquito de prospectiva, sin decir que tengo una bola de cristal, ¿no? Pero creo que ya la encuesta, viendo las preguntas que se hacen y las mediciones que se pueden empezar a hacer de aquí a los próximos meses, creo que la salida en Nicaragua no va a ser por medio, digamos, a la crisis política, no va a ser por medio de la renuncia de Daniel Ortega. Creo que Daniel Ortega va a terminar su periodo. Con esos datos uno podría inferir que las posibilidades del presidente Ortega de reelegirse están ahorita disminuidas, pero tenemos un 50% que dice que no sabe. ¿Verdad? Digamos un poquito más de un año de que haya elecciones. Creo que es muy temprano, esos 50% se podría decantar por otros partidos y podrían empezar a hacer pero eso habría que verlo en los próximos meses, en las próximas elecciones, conforme vayamos viendo cómo se resuelve la crisis, cuáles son los arreglos políticos que hay, ¿verdad? Pero sí creo que la política, digamos, la figura de Daniel Ortega, políticamente ahorita está muy disminuida, sin posibilidades de ganar una elección. Con el 22% no lo va a ganar. Podría ser, si se mantuviera eso, por poner un ejemplo, podrían obligar a una competencia electoral, digamos, más reñida en un futuro cercano. Lo otro que veo interesante ahí, que yo creí que iba a pasar, que era como parte de toda la orquestación política de la oposición, era disminuir al partido. No solamente disminuir la figura de Rosario Murillo y de Daniel Ortega y acabar con esos liderazgos, no dejarles posibilidades, sobre todo porque si hay una salida política, tiene que haber todo el tema del rendimiento de cuentas en relación con las muertes, ¿verdad? Y ahí viene otro proceso que probablemente lo estén guardando para la campaña, y entonces creo que ahí los terminarían de disminuir bastante. Pero el partido sigue muy fuerte, digamos, el partido sigue teniendo un nivel de aceptación popular bastante bueno, entonces ahí creo que ahí es un triunfo para el partido, es decir, para el FSLN, que mantenga altísimos 41%. niveles, ¿verdad? ¿Cuál partido en Costa Rica tiene a un poquito más de un 41%? año, sí, me parece que ahí es muy interesante. Y la oposición, como bien lo decía don Félix, ¿verdad? Sin posibilidades de articular un movimiento que logre captar, ni siquiera el joven que se proyectaba, Lester Alemán, que se proyectaba como una figura que pudiera atraer y reunir o articular voluntades políticas y tal, tampoco figura como un liderazgo reconocido, validado y con posibilidades. Yo quería agregar sobre eso. Efectivamente, como dice el compañero del panel la vía que va a proseguir en Nicaragua es una vía negociada, en la cual desde la primera agenda que se presentó quedó establecido de que tenía que ser respetando la constitucionalidad. Y respetar la constitucionalidad significa que no hay adelanto de las elecciones, aunque en la encuesta hay números bastante significativos de apoyo a esa posibilidad de adelanto de las elecciones. Lo cierto del caso es que el rompimiento del orden constitucional no está a la orden del día. ¿Por qué razón? Porque no se están dando las condiciones objetivas, políticas y materiales para eso. Digamos, en los años 70, 90, bueno, después de la guerra que sufrió Nicaragua, se tuvo que hacer así unas elecciones pactadas, obligadas por la situación de guerra, una guerra donde murieron 70,000 nicaragüenses, una gran destrucción, un desastre total de aquel país que bueno, tuvieron que buscar salidas no usuales, pero en estas circunstancias no existen esas condiciones para que
el gobierno acceda a adelantar las elecciones. Bueno, voy a seguir con los datos porque a propósito también, don Juan Félix y don Daniel Matul, analista, quiero, es que usted estaba citando, Daniel Matul, cuando, digamos, se adelantó una de las preguntas que me parece muy interesante. Cuando le preguntan a los nicaragüenses por quién votaría para presidente de Nicaragua en las elecciones, si las elecciones fueran hoy, no sabe, no responde, queda con un 50%. Daniel Ortega aparece con un 22%, ninguno con un 8%, o sea, entre no sabe y no responde y ninguno hay un 58%. Y Lester Alemán con un 3%. O sea, la figura más cercana a Daniel Ortega tiene un 3%, Daniel Ortega tiene un 22% y no sabe, no responde un 50%. ¿Cómo ven ustedes estos datos? Y voy a juntarlo con cuando se le pregunta con qué partido simpatiza usted actualmente. Y el Frente Sandinista sale con 41% y otra vez con ninguno, un 49%. O sea, se vuelven a repetir estos datos. Daniel Matul. Bueno, yo creo que yo ahí veo dos cosas. Así, una es que ahorita hay, por toda la forma en que el conflicto se ha venido desenvolviendo, hay un nivel de incertidumbre sobre qué va a pasar. Entonces, claro, la gente es más cauta y dicen, ahorita si me preguntan por quién voy a votar, no lo sé, ¿verdad? Porque no sé si el frente se va a mantener, si Daniel Ortega se va a lanzar, cuál es el candidato, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay como una, digamos, un alto conservadurismo del votante para decir por quién se va a decantar. Por eso es que hay 50% de personas que dicen, no sabe, no sé o no responde. Y lo otro es, digamos que el único partido de todos los que hay ahí, digamos, vigentes y con liderazgos, el único que mantiene lealtades, ¿verdad?, en el voto es el Frente. Los demás partidos no logran captar lealtades y no logran, digamos, que la gente se identifique todavía con ellos. Don Juan Félix Montero del Comité Costarricense de Solidaridad. Sí, lo que está por verse ahí en estos momentos es si el sandinismo mantendrá la candidatura de Daniel, y está por verse más aún si mantendrá la fórmula presidencial con Rosario Murillo. Según la encuesta, los datos que revela, Murillo tiene una aceptación bastante inferior que la que tiene Daniel Ortega. Correcto. Yo con lo que he conversado con personas nicaragüenses me explican que bueno, que el panorama es bastante complejo. Bien, tenemos que ir cerrando y quiero aprovechar, don Juan Félix, que usted me permita, don Juan Félix Montero, que también vino a ampliar sobre el tema de esta encuesta, que ha sido pero muy reveladora, de Borgia Asociados, y es muy reciente, que está aquí con nosotros Daniel Matul, para que nos haga tal vez algunos comentarios muy breves sobre lo que está aconteciendo en este momento, la tensión en Venezuela después de que Guaidó dijera que cuenta con el apoyo militar. Esto a raíz de que reconoce, como él dijo, él salió en una publicación, un video desde la base militar de La Carlota en Caracas, en el que se le puede ver acompañado de militares y del recién liberado líder opositor Leopoldo López, con el que hace un llamamiento al pueblo venezolano a acompañar este proceso del cese definitivo de usurpación. El gobierno de Venezuela lo llama como un intento de golpe de Estado y está llamando al orden. Y dice que es un reducido grupo de efectivos militares traidores los que se están posicionando del distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado. ¿Cuál es